Bien, ya la sesión se está grabando. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a hacer una primera presentación del curso. Básicamente es exponer un poquito, eh, primero saber más o menos de qué carreras estamos acá. Yo entiendo que la mayoría son de electrónica, eh, pero me parece que algunos de otras carreras, no estoy muy seguro, eso quisiera saber. Luego platicarles un poquito de mí, del trabajo que hago, a qué me dedico, qué cursos he enseñado, cosas por el estilo, ¿no? Quizás en algún momento les sea útil, ¿no? Sobre todo ahora que ustedes están en la mitad de la carrera, ¿no? Y probablemente estén, pues, miras a empezar o iniciar un trabajo de investigación, ¿no? Vamos a hablar un poco de la malla curricular, básicamente enfocar el curso, ¿no? Cómo está el curso en la malla curricular. Y bueno, hay que empezar, dado que vamos a hablar de señales y sistemas en este curso, pues tenemos que más o menos tener una idea de qué es lo que todos nosotros entendemos por señal y por sistema. Y luego, bueno, vamos a hablar sobre algunas cosas relacionadas al curso en general, ¿sí? El logro, las competencias, las unidades de aprendizaje, vamos a tener que eh, vamos a revisar un poco el sílabo, ¿sí? Que me parece no está ahorita disponible en el aula virtual. En la parte de información general se supone que debería aparecer el sílabo, pero no está por alguna razón. No, o sea, sí está el enlace, pero cuando le das clic al enlace no te aparece el contenido. Así que yo les he compartido en la unidad 1A del aula virtual, están también el sílabo antiguo, que aún es útil, ¿sí? Porque es el mismo sílabo que vamos a usar. El sílabo antiguo, pues me refiero al sílabo de acá hace dos ciclos, ¿no? Es básicamente el mismo, es exactamente el mismo, ¿no? Así que podemos tomar eso como referencia. Vamos a hablar un poco de la evaluación del curso, cómo es que se va a evaluar el curso, los trabajos que se van a dejar, en qué fechas, o mejor dicho, en qué semanas van a ser las prácticas. Y bueno, algo importante también es elegir al delegado, ¿ok? Tenemos que elegir un delegado. Así que, bueno, vamos, vamos a ello, ¿no? Bien, lo primero que quisiera saber es, a ver, un momentito. Bien, lo primero que quisiera que hagan es que por favor respondan ese pequeño sondeo. Hay un pequeño sondeo en el que... Ah, no se puede... Perdón. Ahora sí, disculpen. Ahora sí, por favor, respondan. Muy bien, gracias por la participación. Faltan algunas personas nada más. Sí, algo me comentaron sobre que ingeniería de redes ya no se trabaja en la universidad. Pero bueno, como lo viene el sílabo, por si acaso, no estoy seguro, no sabía exactamente. Ok. RIP redes, como dicen por ahí. Bueno, para ser sinceros, yo soy un profesor relativamente nuevo en la universidad, así que hay algunas cosas que no las conozco del todo. Por ejemplo, esto de redes no está muy seguro. Pero bien, entonces eso es. Vemos que tenemos 10 personas con ingeniería electrónica, 25 personas con ingeniería mecatrónica.
Ok, 12, 25. Y hay dos personas que probablemente estén cenando ahora mismo, porque no nos están respondiendo. Muy bien. Excelente, entonces. Hay muchos de ingeniería mecatrónica, hay unos 20 por ahí, 25, hay unos 12 que son de electrónica, con eso ya 37 personas. Entonces, interesante, la parte de señales y sistemas, pues tiene que ver mucho con ambos campos, ¿no? Entonces acá tenemos, entonces tenemos mecatrónica y tenemos electrónica. ¿Ok? Aplicaciones en ambos campos hay diversas, ¿ok? Podemos ir comentando algunas que probablemente ustedes tengan alguna idea, ¿no? Y ahí quisiera, por favor, que los que estudian, los que son de ingeniería mecatrónica, me comenten, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aplicaciones creen que se puedan encontrar de señales y sistemas en su campo, ¿no? En su carrera. Lo pueden hacer a través del chat. Aplicaciones de donde se usen señales y sistemas, ¿no? ¿A que alguien se anima? Control automático, ok. Excelente. Sistemas de control, así es. En una fábrica, ¿sí está bien? Redes. ¿A qué se refieren con redes, Sebastián? Redes hay muchas, ¿no? Las redes de comunicaciones, las redes neuronales, sistemas de comunicación. Muy bien, todas esas aplicaciones de señales, ECG, electrocardiogramas para robótica, ¿no? Vamos a colocar acá algunas de las respuestas que ustedes están colocando. Vamos a ver, control, ¿no? Control automático. Por ahí alguien dijo sistemas de comunicación. Redes, ¿no? Puede ser también. SG, eso es algo interesante. SG. Para robótica. Ok, establecer un sistema de redes. Muy bien. Vamos a ver. Agrandar un poquito más algunas de las cosas que ustedes me han comentado. Y para electrónica, por ejemplo, alguien por ahí se puede animar. Los electrónicos. A ver, electrónica. ¿Qué? Sebastián nos dice, ¿los sistemas de comunicación de redes no será para electrónica? Bueno, sí, ¿no? Entonces vamos a... Probablemente, ¿no? En realidad un sistema de comunicación puede usarse en muchas áreas, ¿no? Tanto en electrónica, mecatrónica. A veces es hasta agnóstico a la carrera. A veces cuando uno quiere desarrollar un proyecto, en general, pues usa conocimientos diversos, ¿no? ¿Alguna aplicación electrónica que a alguien se le ocurra? Probablemente muchos digan, bueno, control también, ¿no? Procesamiento de señales de imágenes médicas con fines de mejorar software. Excelente. Procesamiento de imágenes médicas. Muy bien. Prótesis inteligente que depende de señales del propio cuerpo. Definitivamente necesitas señales ahí, pues, ¿no? Definitivamente necesitas de analizar señales, evidentemente, ¿no?
Vamos a colocar prótesis. Prótesis inteligentes. Prótesis que dependan de señales del cuerpo. Vamos a colocar prótesis que dependan de señales del cuerpo. ¿Qué señales? Probablemente algunos de sus compañeros estén pensando en señales del cerebro, señales musculares, quizás, ¿no? Claro, ustedes dirán, bueno, esto procesamiento de imágenes quizás también puede ser usado acá en mecánica. ¿Por qué no? Algunos sistemas robóticos necesitan, pues, procesar imágenes, ¿no? Para tomar alguna decisión, para moverse a algún lado, hacer alguna otra cosa. En una fábrica, por ejemplo, pueden estar visualizando si determinado, si en una cadena de distribución, por ejemplo, si está pasando costales por determinada faja transportadora, y bueno, eso se hace con procesamiento de imágenes, ¿no? O imágenes o video. Y las prótesis que dependen de señales del cuerpo, claro que necesitas electrónica, también probablemente sea, también uno podría meterlo en el lado de mecatrónica y no habría ningún problema. Claro, cuando estamos hablando de señales y sistemas, en realidad, tanto mecatrónica como electrónica, en esta parte son bastante convergentes, como se podrán haber dado cuenta, ¿no? Y de hecho, SG para robótica también puede ser incluido dentro de aplicaciones de electrónica, ¿no? Claro que son algunas aplicaciones, solo algunas aplicaciones, ¿no? Probablemente muchos de ustedes estén pensando en algunas otras adicionales, ¿no? ¿Qué significa controlar? ¿Dónde entra ahí las señales? Probablemente ustedes quieran hacer algún tipo de proyecto o algún sistema que controle determinado dato, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que se controla? Pues se controla una señal o se controla un comportamiento, y para poder controlar ese comportamiento, pues necesitas de una señal, ¿no? De una señal. Por ejemplo, si quieres controlar, digamos, a ver, la temperatura en un ambiente, ¿no? Lo primero que tienes que censar, pues, es la temperatura que hay actualmente, ¿no? Si lo que necesitas es que la temperatura en un ambiente esté, por ejemplo, digamos a 22 grados, entonces necesitas estar censando a cada rato, a cada momento, para verificar que la temperatura se mantiene a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos controlando algo a partir de la medición de otra cosa o de lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que controlamos? En realidad controlamos el error, controlamos que la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura que nosotros queremos sea mínima. Es decir, tratamos de disminuir ese error. Es un control. Y es automático porque, bueno, nosotros no estamos ahí, ¿no? Nosotros no estamos ahí. En el caso de un SG, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Las señales de electrocardiograma básicamente lo que nos dicen es cómo está nuestro corazoncito, ¿no? Me refiero a las señales, ¿no? Las señales del... Nada sentimental, por si acaso. Sino más bien cómo está operando nuestro corazón, ¿no? Cómo está bombeando la sangre. Y eso pues puede ser usado para diferentes cosas, ¿no? Las personas que tienen cierta taquicardia, por ejemplo, las señales que genera el corazón son relativamente diferentes a una persona en condiciones normales. Entonces se usa el ESG ¿para qué? Para poder, se podría usar el ESG para poder determinar si una persona tiene determinado problema en el corazón. Pero también podría usar para alguna otra
aplicación, ¿no? Y por ejemplo, ahí dice SG para robótica. SG para robótica. La aplicación misma de cómo nosotros usamos esa señal para resolver un problema, bueno, eso es ingeniería en general, ¿no? Pero acá nosotros estamos viendo que podemos usar, por ejemplo, la señal del corazón y decir, bueno, si es que la señal del corazón es muy rápida, por ejemplo, activamos algún tipo de circuito o lo que sea para que avise a alguien o para que algún sistema empiece a moverse o a hacer algo. Podemos soñar y decir, bueno, quizás tenemos un doctor, un robot que es una especie de doctor, ¿no? Que se activa cuando hay una señal de electrocardiograma inusual. Y cuando eso pasa, pues inmediatamente atiende al paciente. Claro que eso es soñar bastante, ¿no? Porque hacer un sistema así de complejo es un poco complicado. Pero no significa que no se pueda hacer. En procesamiento de imágenes es interesante porque todo lo que hemos visto hasta ahora o todo lo que hemos dicho, que hemos mencionado hasta ahora son señales control, ¿no? Una señal, ¿no? Bueno, de comunicación no hemos hablado mucho, pero SG es otra señal. Bueno, de hecho el SG, uy, borré todo. Bueno, de hecho el SG, vamos a colocarlo por acá, el SG es pues una señal cardíaca, ¿no? Más o menos algo así, ustedes deben haberlo visto. Y en procesamiento de imágenes, las señales ya no son de una dimensión, las señales son más bien bidimensionales, ¿no? El procesamiento de imágenes es un campo también bastante interesante y que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en las aplicaciones de procesamiento de imágenes? Crear sistemas que manipulen las imágenes, para que nos dé un resultado. Para que nos dé un resultado, ¿no? Procesamiento de imágenes, bueno, las imágenes ya son, las señales son bidimensionales. Mi X acá es mi X acá es este. Por ahí comentaron alguna otra aplicación, me parece. Bueno, ya lo borré. En fin, lo que quisiera graficar con esto es que es convergente. Todo lo que vamos a ver acá puede servirle para trabajar con sus proyectos de ingeniería electrónica, trabajar con sus proyectos de ingeniería mecatrónica, ¿no? No hemos hablado de redes, pero dentro de las redes también existen procesamientos de señales, ¿no? Las redes de comunicación, por ejemplo, ¿no? Cuando envías información tan lejana usando antenas, ¿cómo se hace para poder transmitir esa información usando, usando ondas electromagnéticas? ¿Cómo codificamos esa información? Los unos y ceros que representan, por ejemplo, un texto o una imagen, ¿cómo se hace para transmitirse a través de un medio como son las ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Cómo se descubrió eso? Son preguntas válidas, ¿no? Son preguntas válidas. Pero bien, eh, lo único común a todo lo que hemos estado hablando es lo siguiente, que nosotros tenemos una cajita negra a la que le vamos a llamar sistema. Tenemos una entrada X, nuestros datos de entrada, y tenemos una salida Y. Eso es todo lo común a todos los problemas que hemos visto. X, por ejemplo, puede ser mi señal de electrocardiograma, ¿no?
Mi sistema va a manipular esa señal de electrocardiograma y la va a convertir en algo que sea útil para nosotros, ¿no? Que sea útil para nosotros. Obviamente esa cajita negra que vamos a ver ahí tiene que ser programada. Será pues un programa, un software o un hardware, ¿no? Quizás muchas cosas pueden ser esa caja negra, ¿no? Uy, otra vez borré todo. Bien. Esa señal de entrada, ese X, también puede ser la temperatura, ¿no? Que quiero controlar. La temperatura que quiero controlar, ¿no? Ese X de entrada puede ser una imagen también, que es la que quiero clasificar o que quiero determinar. En general, muchos problemas los podemos llevar a un sistema como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una cajita donde hay señales de entrada y que esperamos una salida, ¿no? Nuestro trabajo es dos cosas. Nuestro trabajo es analizar esto para desarrollar esto, con el fin de obtener esto, que es el Y. Donde Y es algo que nosotros podemos utilizar fácilmente, ¿no? Fácilmente. O que en todo caso es más interpretable. Esa es la idea. Esa es la idea en general. Bien, ya que ya sabemos ya de qué carreras somos todos nosotros, que estamos estudiando, quisiera hablarles un poquito de mí. Bueno, ahí está mi nombre. Perdonen que no me haya presentado antes. Ahí está mi foto también. No salgo tan bien. Yo estoy más interesado, al menos en cuanto al tema de investigación, a mí me gusta mucho la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es el nombre, digamos, de marca, ¿no? El marketing. Es el nombre popular, ¿no? Pero en realidad, si vamos ya a un plano más académico, ¿no? Como en el que estamos acá, deberíamos hablar de machine learning o de estadística, ¿no? A ver, hay preguntas. Fran nos pregunta, ¿para la inteligencia artificial la programación es la que se usa más? Bueno, muchas técnicas de inteligencia artificial son programadas, ¿no? Muchas técnicas de machine learning, de aprendizaje de máquina, son programadas, ¿no? La programación es muy importante. Es muy importante. Es bastante importante, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? Para desarrollar proyectos, de hecho, es muy necesario también la parte de hardware, ¿no? A veces un buen hardware eh, soluciona mucho mejor o más rápido los problemas que cualquier software, ¿no? A veces, ¿no? No siempre, pero a veces es así. Ahora Eric nos dice, en este curso veremos aplicación de FPGAs a las señales y sistemas. No, lamentablemente no. El curso es básicamente entender cómo nosotros podemos trabajar a las señales.
y cómo podemos diseñar sistemas de manera analítica. Vamos a tener que hacer uso de algunos conocimientos de matemática, transformadas de Fourier, por ejemplo. Conocer esos conceptos nos va a ayudar mucho a nosotros para poder diseñar esa cajita que hemos visto, para poder manipular nuestra señal de entrada X. Entonces, nos va a quedar corto el tiempo si es que quisiéramos ver algo de FPGAs. Y no solamente es el tiempo, sino que yo tampoco lo conozco, en verdad. Así que no podría enseñarles algo que no. FPGAs probablemente sea algo. Bueno, yo sé que en la universidad está enseñando Luz Adanaque, Antoinette Adanaque, ¿sí? Ella, pues, una monstruo en FPGAs, ¿no? Pero claro, para poder saber trabajar bien cómo aplicar las señales en FPGAs, pues hay que primero entender la teoría, ¿no? Ah, exacto, enseña microcontroladores, me parece. Pero claro, microcontroladores, pero si a ella le preguntan FPGAs, les va a brillar los ojos y probablemente les va a dar la bibliografía necesaria, ¿no? Lamentablemente yo ahí estoy corto de manos, porque no conozco eso. Así que aquí vamos a ver, bueno, Mauricio nos pregunta qué programa o software vamos a utilizar. Bien, para poder hacer estas simulaciones que vamos a ver, vamos a usar MATLAB. ¿Ok? Vamos a usar MATLAB. Y bueno, eso es básicamente lo que vamos a ir viendo en el curso. Yo estoy más dedicado a la investigación, bueno, a proyectos y investigación, desarrollo también. A estas alturas, inteligencia artificial, procesamiento de señales, imágenes, se juntan mucho, así que yo les recomiendo que así como no estoy seguro si llevan un curso de redes neuronales o de procesamiento de redes neuronales en todo caso. No estoy seguro si llevan un curso de redes neuronales. Bueno, llevan IA, entonces excelente, ¿no? Es importante buscar cómo unificar ambos campos, ¿no? Tanto el procesamiento son muy importantes. Ahora, mucho más, ¿no? Ahí les dejo mi correo por si necesitan alguna consulta particular, ¿ok? Pero siempre les recomiendo a todos que cada vez que necesiten una pregunta o quieran solucionar algún problema o tengan alguna duda sobre el contenido del curso, hagan uso del foro. Para que todos lo sepamos, ¿no? La duda de uno es la duda de todos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que queremos, ¿no? Que compartamos las dudas también. Eso es lo que les recomiendo, y que si es que es algo personal, pero relacionado al curso, evidentemente, me lo manden a ese correo. Ok. Bien, entonces, Frank nos pregunta ¿qué trabajo será el final? Bien, eso lo vamos a ir detallando poco a poco. Por ahora sabemos que va a haber un par de trabajos, pero eso todavía lo vamos a ir definiendo, ¿sí? Ahora mismo no. Bien, los integrantes son usualmente 3 o 4. Son 3 o 4. Así que vayan a ir definiendo. Probablemente me estén preguntando esto para ir definiendo sus grupos ya desde ahora. Está bien, me parece bien. Lo que sí les puedo adelantar es que los grupos son de 3 o 4, ¿no? 4 máximo. El trabajo, bueno, ya respondí eso anteriormente. Ok. Bien, entonces,
Vamos a hablar aquí dónde se encuentra el curso, ¿no? Aquí está. Espero que lo puedan ver. Señales y sistemas. Se encuentra en sexto ciclo. Para llevar señales y sistemas han tenido que llevar matemática, ¿no? Han tenido que llevar matemática analítica 5. Entonces, y luego de señales y sistemas, ustedes van a ver algunos otros cursos, ¿no? O bueno, podrían ver algunos otros cursos, ¿no? Procesamiento digital de señales, por ejemplo, ¿no? Que está directamente relacionado a este curso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre señales y sistemas y procesamiento digital de señales, profe? Parece muy parecido, ¿no? Bueno, es parecido, pero hay una palabrita importante, ¿no? Digital. Todo aquello que es digital es discreto. Y como es discreto, pues otras cosas pueden hacerse adicionalmente, ¿no? En cambio, en señales y sistemas, en este curso vamos a hablar en general de señales sin importarnos su naturaleza discreta o analógica. En general vamos a hablar de señales analógicas, pero muchas de las cosas que hablemos para estas señales analógicas pueden ser aún útiles cuando las señales sean digitales. Una señal analógica, ¿ok? Para aquellos, bueno, en realidad para todos, ¿no? Todos estamos todavía aprendiendo esto. Una señal analógica es aquella señal que es continua en el tiempo. Probablemente si ustedes googlean, es una de las primeras cosas que les va a salir, ¿no? Es una señal continua en el tiempo. Y una señal discreta, pues es una señal que no es continua en el tiempo, sino que es más bien, está por cada tiempo. Un tiempo, un punto de la señal. Otro tiempo, otro punto de la señal. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Pero no hay un tiempo 1.5, ni un tiempo 1.235. No. Bien, eso lo vamos viendo también poco a poco, ¿no? Pero la principal diferencia es eso, ¿no? En procesamiento digital de señales se trabajan con señales discretas directamente. Y ahí entra mucho, por ejemplo, su imagen, ¿no? La imagen es una señal discreta. Su señal de electrocardiograma, cuando ya está en la computadora, es una señal discreta. Todas las señales que ya están en una computadora son señales discretas. Una señal analógica, en cambio, va a ser una señal directamente medida por un sensor que está en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, un sensor de temperatura te va a dar una señal analógica continua. Un sensor que está directamente midiendo el electrocardiograma te va a dar una señal analógica, ¿no? Esa es la principal diferencia. Pero bueno, también hay bioingeniería. Muchos quizás estén también interesados en esa área, ¿no? Y también control, ¿no? De hecho, algunas cosas también están relacionadas con control. Bueno, y con control 1, ¿no? Sensores y actuadores por ahí también pueden ver, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitamos matemática? Bien, ¿por qué necesitamos matemática analítica 5? Por favor, los que han estado en electrónica. Ah, porque estamos viendo la malla de electrónica, ¿sí? Que probablemente sea muy parecida a la de mecatrónica, es la que vamos a ver después. Pero los que están en electrónica, ¿qué se acuerdan de matemática analítica 5? Si yo les pregunto, ¿qué aprendiste en matemática analítica 5? Oh, suena bastante potente, ¿no? Pero exacto, ¿no? Laplace, dicen, transformadas, a estresarme también.
full transformadas, temas de control, transformadas Z, Fourier, ¿no? Transformadas, complejos, ¿no? Ahí está. Usar ClassPath. Laplace. Muy bien. Excelente. Transformada. Transformadas son todo lo que han visto en Matemática Analítica 5, ¿no? Y por ahí transformada Z, la transformada de Laplace, la transformada de Fourier. Entonces, evidentemente acá también vamos a usar eso, pues, ¿no? Porque si no sería una pérdida de tiempo no haber llevado todo eso. Una transformada es básicamente, bueno, el nombre es bien explícito, ¿no? Transformamos algo de un lado a otro, de un dominio a otro dominio. Una señal temporal transformamos en una señal en frecuencia, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso? ¿No? ¿Para qué queremos pasar una señal que está descrita ya en el tiempo? ¿Para qué queremos pasarla a frecuencia? Para analizarla mejor. Esa es probablemente una respuesta. Para eliminar lo que no me sirve. Esa puede ser otra respuesta. Porque las señales tienen ruido. Las señales tienen que ser tratadas. Mauricio nos dice para filtrar. Así es, filtrar. Para filtrar mejor cualquier señal, por ejemplo el sonido. El sonido. El sonido que pueda haber, por ejemplo, del ruido ambiental, ¿no? Todos esos ruidos, ¿cómo caracterizarlos, no? Por ejemplo, ahora mismo, yo estoy hablando y ustedes probablemente estarán escuchando algún ruido de fondo. Puede ser que escuchen el sonido de los carros, porque estoy más o menos cerca a una avenida. Puede ser que de vez en cuando escuchen el sonido de una ambulancia pasando. Porque bueno, como estoy en una avenida, las ambulancias a veces pasan, van y vienen, ¿no? Ustedes, sin embargo, deciden filtrar ese sonido. Es decir, deciden eliminar esos ruidos y tratan de quedarse con mi voz. ¿Cómo hacen eso ustedes? ¿Cómo podemos hacer que un sistema que yo hago, que yo implemento en un hardware, en un software, haga lo mismo? ¿Cómo podemos usar la matemática que hemos trabajado antes para poder implementar un sistema que elimine, por ejemplo, todo el ruido externo y que se quede solamente con un tipo de sonido? Por ejemplo, la voz del profesor, ¿no? Modular una señal, ¿no? El modulamiento de señales es una alternativa, ¿no? Pero hay muchas preguntas, ¿no? Es bien interesante todo eso, porque, bueno, ya les voy a comentar en un momento, pero es muy interesante todo eso. ¿Por qué? Porque para poder filtrar, como por ahí mencionó su compañero Mauricio, para poder filtrar una señal, para poder eliminar lo que no te gusta, lo que no quieres, necesitas de alguna manera modelar eso que no te gusta. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos
la voz, ¿no? Una persona que habla. ¿Y el ruido cómo es? Algo así suena, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo también me he reído al hacer eso. ¿Qué diferencia hay entre una señal de voz de una persona que habla con el ruido? ¿Cuál es la diferencia en Fourier, por ejemplo? ¿Qué pasaría si es que yo grafico la transformada de Fourier de la voz de una persona con la transformada de Fourier del ruido? ¿Qué voy a observar? ¿Serán muy diferentes o no? ¿Habrá alguna diferencia entre la transformada de Fourier de una señal de la voz de un varón con la voz de una mujer? Y si es así, ¿puedo usar esas diferencias para poder clasificar quién está hablando e implementarlo en un sistema automático que detecte si la persona es varón o mujer? ¿Y eso podrá servir para alguna aplicación? ¿Tendrá alguna utilidad eso? Antonella, nos dice los picos y anchos de los pulsos. Probablemente. Los picos y anchos de los pulsos probablemente sean distintos, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, podemos decir, por ejemplo, que vamos a hacer este gráfico y vamos a decir, bueno, esta es la voz de una persona, de un varón, por ejemplo. Y esta es la voz de una mujer. Creo que algo así es lo que nos está diciendo Antonella. Evidentemente esto no es real, estoy simplemente haciendo un gráfico para que se entienda. Ok, vemos una diferencia, ¿no? Claro que si llegamos a ver una diferencia como esta, diríamos, evidentemente son distintas, ¿no? La voz de un varón y la voz de una mujer. Pero quizás si esto lo pasamos a frecuencia, nos dé pues una señal algo parecida a esta. Y si esto lo pasamos a frecuencia, quizás nos dé una señal parecida a esta, ¿no? Entonces en frecuencia a veces se pueden ver algunas cosas. Disculpen que el gráfico lo haya hecho encima, no tenía pensado hablar de esto. Pero los picos y los anchos de los pulsos sí pueden hacer que se determine una diferencia entre un tipo de voz de una persona con otra, ¿no? De un varón con una mujer, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero el pico y el ancho, vamos a quedarnos con el ancho del pulso. El ancho del pulso, ¿qué tiene que ver? ¿Qué nos dice el ancho del pulso? Nos dice cuánto dura. Ese es tiempo. Tiempo. ¿Cuánto dura una señal? Un pulso, ¿no? Y eso está muy relacionado con la frecuencia, ¿no? Muy relacionado con la frecuencia. De hecho, es casi hablar de lo inverso, ¿no? Entonces, fíjense que esas cosas se pueden hacer, ¿no? Vamos a ver la malla curricular de mecatrónica. Señales y sistemas. También en sexto ciclo. Y antes han tenido que llevar matemática analítica 5. En señales y sistemas de mecatrónica, probablemente yo imagino que todos han llevado lo mismo, ¿no? Porque así como en este curso, ustedes llevan los mismos cursos de manera conjunta, ¿no? Entonces, en matemática analítica 5 de mecatrónica, pues probablemente todos ustedes también estén de acuerdo con que han visto transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada Z, perdón. La transformada Z. Y todo eso nos puede servir pues para muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver prácticamente con los mismos cursos también. Procesamiento digital de señales, ingeniería de control.
Profe, ¿para qué sirve en aplicación la transformada Z? Nos pregunta Daniel, ¿no? La transformada Z nos sirve para hacer control en general. Usando la transformada Z, nosotros podemos analizar la estabilidad del sistema. En qué parte el sistema funciona bien y cuándo no, cuándo es inestable. La transformada Z, dicho sea de paso, es una, y creo que probablemente ustedes lo sepan o lo hayan visto, quizás no, pero la transformada Z en realidad es una generalización de la transformada de Fourier, que usa complejos. Pero para eso nos puede servir la transformada Z. La transformada Z nos sirve para analizar los sistemas que vamos a ver acá. Y estos sistemas, fíjense que cuando hablo de sistemas, también estamos hablando de alguna manera de control, porque sistemas ¿para qué se hacen? Para controlar algo, ¿no? Para analizar algo, para controlar algo. Entonces, tenemos muchas maneras de poder usar lo que vayamos a aprender, ¿no? Hay muchas maneras para poder usar esto. En algunas aplicaciones, como por ejemplo, hay algunos motores, ¿no? Los motores industriales, ¿no? Los motores que hay en algunas fábricas, ¿no? A veces se hace un control sobre los motores, ¿no? Bueno, se hace un mantenimiento, perdón. O sea, se hace mantenimiento de los motores. Mantenimiento, pues, verificar que sus componentes sigan funcionando bien. Mantenimiento también es hacerle, pues, limpieza o cosas por el estilo, ¿no? Mantenimiento es asegurarse de que, pues, el motor esté funcionando en los rangos adecuados. Verificar esto también. ¿Qué pasa con un motor? Nosotros sabemos que un motor, por ejemplo, dentro hay algo que está dando vueltas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese algo que está dando vueltas dentro empieza a dar vueltas, pero a una velocidad distinta? Quizás sea pequeña, ¿no? Esa pequeña variabilidad sea pequeña tal vez, ¿no? Es decir, antes les daba 100 vueltas en un segundo y ahora da 110 vueltas en un segundo. Probablemente una persona que está afuera diga, bueno, yo no veo diferencia. Porque nosotros no podemos, pues, nosotros no tenemos, pues, super sentidos para poder percibir esas pequeñas diferencias. Pero si colocamos, por ejemplo, dentro del motor, ¿no? O fuera del motor, algún acelerómetro, ese acelerómetro sí va a poder contabilizar o sí se va a mover junto con el movimiento del motor. Y entonces vamos a poder ver una gráfica del movimiento del acelerómetro, ¿no? Y por ejemplo, para el motor funcionando bien, la gráfica de este acelerómetro puede ser algo así, ¿no? Pero para el motor funcionando mal, la gráfica de ese acelerómetro puede ser así, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en el primer caso el acelerómetro está moviéndose junto con el movimiento del motor y claro, ese movimiento es más o menos lento, ¿no? Sube, baja, ¿no?
Pero cuando el motor ya está funcionando medio mal, ya se ha desgastado, las rodajas se han malogrado, bueno, el paso del tiempo, cualquier cosa, o sea, el motor empieza a moverse de manera ya un poco estrepitosa, empieza a cambiar su frecuencia y el acelerómetro pues empieza a mostrar esas señales, ¿no? Hay una variación ahí. Claro que uno ve eso y dice, bueno, sí, se ve una diferencia, ¿no? Pero tampoco es que está por ahí, ¿no? Más o menos. Vemos alguna diferencia. Una parece más rápida que otra. Claro, pero si le sacamos la transformada de Fourier, probablemente para una sea pues haya un pico en determinada frecuencia, ¿no? Tal vez para una haya un pico en determinada frecuencia y para la otra haya un pico en otra frecuencia. La transformada de Fourier. ¿Por qué queremos pasarlo a la transformada de Fourier? Porque la transformada de Fourier es frecuencia inversa del tiempo. Y a veces trabajar con las señales en frecuencia es mucho más cómodo que analizar las señales en el tiempo. Por ahí dirá, profesor, ¿sabe qué? No tenemos acelerómetros. Tú te vas a una empresa y te dicen, ¿sabes qué? No tenemos acelerómetros, nada de acelerómetros. No sé qué tipo de empresa sea esa, pero puede existir. O quizás sean tantas las cosas que se tienen que monitorear, tantos los motores que hay que monitorear, que colocar un acelerómetro a cada uno, pues no tiene sentido. O quizás si colocamos un acelerómetro en el motor o fuera del motor, pues sencillamente los acelerómetros no estén. Costo, por ejemplo, como dice Piero, muy costoso. O quizás simplemente los acelerómetros no aguantan la velocidad, la frecuencia a la que se están moviendo los motores. Y dices, bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Pero el señor que trabaja ahí te dice, yo sé que están algunos malogrados. ¿Cómo sabes? Porque los escucho. El sonido de los motores que están malogrados es diferente al sonido de los motores que no están malogrados. Unos hacen y los otros hacen son distintos. Son diferentes. Entonces ustedes, que son ingenieros, dicen, bien, no podemos entonces colocar acelerómetros, me complicas la vida, me dices que se escuchan, ok, colocamos un micrófono, o varios de ellos. Y ok, ya no vamos a analizar directamente pues el movimiento del motor, vamos a analizar ahora el sonido. Vamos a analizar el sonido. Claro, como sabemos que hay una diferencia en los sonidos, entonces si yo grabo esos sonidos voy a tener una señal temporal. Pero en el tiempo a veces no es muy interesante trabajarlo porque no hay diferencias. Entonces lo paso a un dominio transformado, la transformada de Fourier, por ejemplo, ¿no? Y decimos, ok, aquí sí se ve algo. Hay una diferencia en las frecuencias. Hay que hacer un procesamiento probablemente para poder diferenciar eso. Adicionalmente también puede pasar que, oye, pero si colocamos un micrófono que ya no podemos hablar entonces, porque vamos a meter ruido, ¿no? A la señal. Bueno, puede ser, ¿no?
Pero podemos usar el hecho también de que la voz humana es distinguible también. Podemos usar el hecho tal vez de que la voz humana está en el rango de 300 a 3000 kHz, más o menos. Vamos a comprobar eso, ¿sí? La voz humana, rango de frecuencias. Rango de frecuencias de la voz humana. Está entre los 250 y los 3000 Hz. ¿Qué es Hertz? Es la unidad de frecuencia. Lo que nos da Fourier está en Hertz. Entonces, si el rango de frecuencia de la voz humana está entre los 150 y 3000 Hz, entonces filtramos, pues esa señal no la queremos. O la señal de la moto que acaba de pasar, no la queremos. Entonces, eso para poder procesar esas señales, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos elaborar un sistema. Un sistema que nos permita a nosotros diferenciar entre esto. Que nos permita a nosotros trabajar con una señal, ¿no? Manipular una señal. Y hemos visto que las señales pueden ser muy diversas, muy variadas. Así que ahora, lo que quisiera es que, a ver, ¿cuántos son? 44, y son varios. Bien, vamos a hacer... Como imagino que no todos se conocen, entonces vamos a crear, a ver, 10 grupos de 5, sí, van a haber 3 grupos de 5 y 7 grupos de 4. ¿Para qué? ¿Para que conversen y todo? Bueno, sí, un ratito, para que se conozcan. Pero también quisiera que se pregunten algo, ¿no? En esos grupos, quiero que hablen de algo. Primero quiero saber qué es lo que ustedes entienden por señal. Lleguen a consenso de qué es una señal. Traten de no googlear. ¿Ok? ¿Y qué entendemos por sistema? Y si pueden dar algunos ejemplos, ¿no? Traten de no usar buscadores, ¿no? Pongo buscadores porque a veces digo, no googleen y dicen, ok, entonces busco en Bing o busco en Yahoo respuestas. No, pues, en buscador general. Entonces tenemos 10 minutos para eso. Vamos a dividirnos en varios grupos. Vamos a ver. Y ahí está, por favor. 10 minutos. ¿Qué entendemos por señal y qué entendemos por sistema? Y si podemos dar algunos ejemplos, ¿no? 1, 2. Rápidamente. De paso que se conocen y hablan un poquito. No rajen de los profes nada más.